Hola, ¿qué tal estás? Espero que divinamente allá donde te encuentres. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de esta serie de Un chamán en la oficina, el número 16 ya, dedicado a la magia, el segundo episodio. Y en este caso quiero hablarte de la conciencia humana y el trance, por ser aspectos que tienen mucho que ver con este asunto que vengo llamando la magia con mayúscula. Y es que la conciencia humana es tal vez el aspecto de la realidad que menos hemos estudiado como sociedad e históricamente en nuestro contexto occidental. Ello no deja de resultar sorprendente, ya que es precisamente nuestra particular conciencia humana la que nos habilita para desarrollarnos tanto individualmente como a escala social. La conciencia es la que nos permite que todo lo que aprendemos y recordamos en la vida se conecte para formar la estructura cultural de lo que llamamos yo, país o la realidad. Esa estructura no es otra cosa que la identidad, nuestra o la del colectivo que sea, que fabricamos tanto a escala individual como grupal y que nos sirve para movernos por la vida, para saber qué es qué o quién soy yo, o para creer que lo sabemos. Es decir, lo que llamamos realidad no es la realidad en sí, sino la identidad que hemos construido bajo esa denominación. Creo que es preciso aclarar que la identidad no es lo mismo que el objeto en sí. Para comprender esto que digo, puede servir un fácil ejercicio de disociación cognitiva. Veamos. Llamamos mesa a un artilugio básicamente plano con patas y que sirve para colocar otros objetos encima. Una cosa es el objeto mesa y otra la identidad mesa. La identidad mesa es la que nos permite reconocer una mesa cuando la vemos, aunque nunca la hayamos visto antes con 20 patas, de 2 metros de altura o hecha de adamantium. La identidad mesa nos permite distinguir una y reconocerla. Si hacemos un ejercicio de imaginación y nos vamos a cuando supuestamente éramos cazadores-recolectores, veremos que la identidad mesa no tendría ningún sentido para nosotros, no existiría. Si caminando por el bosque diéramos con una común mesa de comedor, el objeto seguiría existiendo frente a nuestros rostros alucinados sin que supiéramos qué es, qué uso darle o ni siquiera se nos ocurriría que un artefacto tan estrambótico pudiera tener uso alguno. Y gracias a nuestra conciencia le fabricaríamos una identidad, tal vez como objeto de los dioses o como regalo de las hadas del bosque. Es decir, no es lo mismo lo que llamamos humanidad como identidad que una persona de carne y hueso. La conciencia nos permite generar esa identidad y aplicarla. Pero a lo que voy. Es obvio que sin conciencia no hay humanidad tal y como la vivenciamos. Y no obstante, ahí andamos, sin investigarla a fondo, mandando naves a los confines del sistema solar y sin estudiar aquello que nos permite hacerlo. Aunque hay casos excepcionales muy reseñables y en instituciones del prestigio del Instituto Max Planck de Alemania, donde se están realizando investigaciones en campos tan interesantes e ignotos como los sueños lúcidos, como parte de la búsqueda de respuestas en lo que concierne a la conciencia humana. O el trabajo alucinante de el doctor Pim van Lommel, cardiólogo holandés que lleva décadas estudiando la conciencia humana en las ECM o experiencias cercanas a la muerte. Pero son excepciones, como digo, y la investigación está en pañales aún. Más curioso resulta que en mi personal periplo de conocimiento me haya encontrado con tradiciones ancestrales que llevan siglos, si no milenios, estudiando la conciencia humana. Y sus planteamientos son extraordinariamente interesantes y coherentes. Sí, hablo de chamanismo, o de lo que yo conozco por ese nombre, cuya identidad es muy diferente de la que la mayoría de mis conciudadanos y conciudadanas adjudican a ese término. Hablo de magia, obviamente.
Como para hablar en profundidad de todo esto necesitaría un libro, ya he escrito alguno que otro, normalmente te voy dejando uno de ellos en la descripción por si quieres comprarlo. Voy al meollo de este podcast. En todas las culturas ancestrales que tuvieron la feliz idea de investigar a su modo y según sus parámetros culturales la conciencia humana, hay un punto en común, uno que también compartimos nosotros, puesto que es un aspecto de la conciencia humana per se, el trance. Estamos hartos de ver imágenes de pueblos, entre comillas, atrasados tecnológica y culturalmente, en ceremonias donde danzan, realizan peregrinajes arduos, consumen sustancias que modifican y acrecientan el estado de conciencia o ayunan durante varios días. Yo mismo he participado en rituales de estos tipos muchas veces y cabe la posibilidad de que narre historias acerca de ellos en esta serie de podcasts. Si te interesan, déjamelo en los comentarios. En fin, visto desde fuera, para el individuo occidental medio cuyo universo se mueve habitualmente entre el coche, el puesto de trabajo o estudio, el bar y el centro comercial, todo esto es como para los cazadores-recolectores la mesa de comedor en el bosque. Lo observan alucinados, sin entender para qué sirve eso. Y como necesitamos identidades para todo, aquí se le adjudica una identidad menospreciativa o incluso de algo peligroso. Se extiende la creencia de que se trata de consumir drogas, una lectura completamente errónea y muy superficial, y se banaliza todo para que, a lo sumo, se convierta en una opción super extreme para las vacaciones en Perú. En cualquier caso, ese mundo chamánico, más vasto, mágico, bello, honorable y profundo de lo que se pueda imaginar visto desde fuera y presente en todo el planeta bajo diversos nombres y formas culturales, ese mundo chamánico, como decía, tiene esa herramienta de investigación de la conciencia humana que es la inducción consciente y voluntaria al trance. También lo hace el catolicismo cuando rezan el rosario, los derviches sufíes cuando danzan, los musulmanes cuando giran orando en torno a la Meca y los budistas y yogis cuando meditan y recitan mantras. Pero ¿por qué es tan importante el trance? A mi entender, porque libera la presión de la identidad, que en nuestra mente se manifiesta bajo la forma del yo, que siempre te está hablando, juzgando y valorando. Con ello, la mente-conciencia puede moverse con mayor libertad y sin restricciones identitarias. La ausencia del juez interior provoca una sensación de placer, pero también asusta a quien apenas accede a trances conscientemente inducidos, pues al juez interior le produce una sensación de terror no estar al mando. Pero quien entrena a su conciencia-mente en situaciones de trance, uno de los campos de acción, que no el único, del chamanismo, descubre que con el juez ausente la creatividad fluye, las emociones se dibujan y circulan claras y se accede a comprensiones de la inteligencia vedadas al estado de conciencia cotidiano, que siempre fluye por los mismos canales una y otra vez. Existen infinidad de experiencias y referencias históricas, desde experimentos del gobierno de los Estados Unidos, como el que narra la película Los hombres que miraban fijamente a las cabras, que está basada en una historia que sé de buena fuente que es real, a Demócrito de Abdera, el abuelo de la física, que decía que una vida sin fiestas es como un largo camino sin posadas. En todos los casos, el estado de trance es un hecho de la conciencia humana, un hecho, sin más. Y también es ingrediente esencial en muchos procesos de esto que venimos llamando magia con mayúscula. La ausencia del juez interior permite al detective interior, que observa y comprueba sin juicios ni prejuicios, acceder directamente a las experiencias perceptivo-cognitivas, tanto interiores como externas, sin el filtro del otro, del juez, lo cual conduce inexorablemente a una nueva visión de la existencia que a veces, para las mentes muy sometidas al juez,
puede resultar terrible, caótica, surrealista, pero para otras mentes, con gloriosos ejemplos como Aldous Huxley, los Beatles, Dalí, Hoffman y tantos otros, resulta liberador y muy enriquecedor para ellos y para todos. Más de uno y más de una se sorprendería al saber cuántos personajes históricamente relevantes accedían y acceden al trance voluntariamente por algún método a su alcance, que normalmente es algún tipo de sustancia enteógena o de actividad ritual. Insisto, sustancia enteógena o actividad ritual, a veces ambas, pero no siempre juntas. Y esto sucede desde siempre. No es ni mucho menos nada nuevo. Ya en los misterios y ritos de Eleusis, en la antigua Grecia, estaba el trance colectivo presente, por poner un ejemplo cercano. Nuestra sociedad de hoy ha aprobado, por múltiples razones, unas formas de acceder al trance muy limitadas y condicionadas, de baja vibración. El fútbol, el alcohol, los festivales de música o las drogas son expresiones diversas de los trances sociales comúnmente practicados. Pero el canto, la danza, el cine y el teatro también inducen al trance. Y conducir tu auto durante 600 kilómetros. Desde antiguo, valgan como ejemplo los mencionados ritos eleusinos de la antigua Grecia, sabemos que el trance colectivo tiene un poder extraordinario. ¿Qué hace el trance colectivo? Moldea y transforma la identidad social y con ello a los individuos. Eran famosos los trances inducidos por las peroratas inflamadas y calculadamente histriónicas de Hitler. La televisión también induce a un trance, en este caso pasivo y adormecedor. Podría poner 1000 ejemplos para llegar a una conclusión momentánea. El estado de trance es necesario para la salud, porque lo es para el descanso de la mente racional y para la danza libre de la conciencia. Es un estado natural del ser humano y de muchos animales, que sin embargo, en nuestra sociedad ambivalente e hipócrita en tantos aspectos, se ha revestido de inmoral, peligroso, irrelevante o despreciable, para según quién o en función de cómo se acceda a él o para qué se destine. He visto con mis propios ojos personalidades defender públicamente un discurso antidrogas, por ejemplo, y luego ponerse de grana y oro en privado. E insisto, las drogas de Occidente inducen a un trance de baja estofa, tosco y difícil de manejar para la inmensa e inadvertida mayoría de personas, que solo ven en ello la parte recreativa, pues desconocen la otra, la que abre las puertas al conocimiento. Pero para ejecutar la maniobra de abrir esas puertas con las porquerías que normalmente se consumen a escala masiva en nuestro entorno, es preciso un riguroso y potente entrenamiento. Y luego hay que asumir los efectos secundarios nada deseables. No estoy aquí, obviamente, lanzando ningún panegírico del uso desmañado e ignorante que en Occidente se hace de las drogas por lo general, que no son más que un defectuoso modo de acceder al trance, con muchas consecuencias no deseables si no se tratan adecuadamente. Lo que sostengo es que el trance es orgánico, es necesario y que acceder de modo consciente al mismo es beneficioso y recomendable. No recuerdo, por ejemplo, ninguna de mis clases de danza contemporánea donde no accediera al trance en los 4 años que la practiqué en serio, solo por el hecho de ejecutar esa dura y hermosa disciplina. El sexo libremente consentido y en amor es un estado de trance particularmente atractivo, como lo es una meditación profunda o un ejercicio de yoga realizado con rigor y alineando cuerpo, mente y emociones. La diferencia entre un trance así y el que el fútbol o la tele proporcionan, hay que experimentarla para comprenderla, pero se basa fundamentalmente en la calidad del trance, muy baja en el caso de fútbol y tele y muy alta en los otros. Este hecho capital de nuestras vidas, el estado de trance, no tiene, sin embargo, el lugar que le corresponde en lo que nos enseñan y en el paradigma social imperante. Y yo,
inocente de mí, me pregunto por qué. En cualquier caso, la mayoría de las escuelas de verdadera magia contienen modos y fórmulas para acceder al trance, por ser este, además de un estado orgánico de la conciencia humana, como decía, el estado óptimo para asomarse a los misterios de la existencia y para poder operar en el nahual. Es lo que los toltecas llaman segunda atención. Por ello, quien aprende magia con mayúscula necesariamente tiene que aprender a transitar conscientemente entre los estados de primera y segunda atención, o dicho de otro modo, acceder al estado de trance con plena consciencia. ¿Cómo se hace esto? En mi siguiente podcast te brindaré unos primeros ejercicios del arte tolteca del acecho, fáciles de seguir, que tienen como objetivo comenzar este camino sin necesidad de experiencias fuertes, sustancias enteógenas u otros. Es más lento, pero también más consistente. Que tengas un día extático. Hasta pronto. Pues